Ya regresamos a esta hora de la mañana. Usted ya lo sabe, tenemos mesa de análisis con jóvenes universitarios. En esta ocasión nos acompaña Juan Roberto Zavala y Luciano Martínez. El tema que hoy vamos a poner sobre la mesa, el tema es acerca de los jóvenes emprendedores en Tamaulipas. Muy seguramente usted ha escuchado esta frase, ¿no? Los jóvenes emprendedores, que se les está brindando el apoyo por parte de las autoridades gubernamentales, pero interesante es platicar con ellos si realmente existe ese apoyo, si realmente cuando van a tocar la puerta a las oficinas de los diferentes niveles de gobierno que tanto presumen del apoyo hacia los jóvenes emprendedores, si realmente se les facilita ese apoyo, los recursos para emprender pues un proyecto, si realmente encuentran una respuesta. Este es el tema que hoy vamos a poner sobre la mesa y por supuesto que saludo a la distancia a Luciano Martínez y también a Juan Roberto Zavala. Iniciamos con Luciano Martínez. Muy buenos días, Luciano. Muy buenos días, Claudia. Muy contento como siempre de poder participar en esta mesa de análisis. Un saludo a Juan Roberto, a la audiencia y pues bueno, muy contento como ya lo dije. Y pues bueno, ya listo para participar. Muchísimas gracias y seguramente has escuchado el término jóvenes emprendedores o estás familiarizado con este término de jóvenes emprendedores, y cuando hablamos y escuchamos a las autoridades que aseguran que existen programas, que hay recursos para los jóvenes, sobre todo los jóvenes universitarios, pues nos imaginamos que efectivamente, ¿no?, que existe ese apoyo y que los jóvenes, pues nada más les falta que presenten un proyecto para echar a andar precisamente estas ideas, estos planes. Sí, generalmente, y bueno, además nos damos cuenta pues de los casos de éxito, ¿no? Y te los presumen y los ponen en sus páginas, en sus redes sociales de Facebook, en Jóvenes Tamaulipas, por ejemplo, constantemente vemos historias de éxito, pero... ¿Son una realidad? El punto es, ahí voy, ¿no? Por ejemplo, presumen mucho pues sí, es un joven todavía, que tiene un negocio en Tampico, creo que se dedica a algo así como empanadas, y ahorita es... digamos que su estandarte, ¿no? Sí es cierto, es un joven emprendedor, sí es cierto, tuvo un crédito, pero también es cierto que antes de tener ese crédito tenía 4 años trabajando en una plaza, haciéndose de clientes, teniendo una estructura de trabajo y haciendo la parte sucia, ¿no? Que es hacer crecer tu negocio. Si bien es cierto, sí le vino a ayudar este crédito, pero el gran camino para llegar a poder pagar este crédito, porque no solamente se trata de que le dieran un crédito y ya está, es un crédito que se tiene que pagar antes de poder llegar a este crédito y a obtenerlo. Él tuvo que recorrer un largo camino. La pregunta aquí es, ¿también se le puede apoyar a alguien que realmente va empezando? ¿Cómo se le puede apoyar? Y de todos los créditos que se dan, ¿cuántos se han ido al fracaso y les ayudan en caso de no poder pagar? ¿Se les perdona la deuda? ¿Se les ayuda de otra manera para seguir emprendiendo, para encontrar otra manera de subsistir? ¿O simplemente nos van a mostrar estas historias de éxito que al final son muy pocas? Porque pues es lo único que vemos, por ejemplo, en sus redes sociales, 2, 3 emprendedores, pero ¿cuántos jóvenes somos en Tamaulipas? ¿Cuántos jóvenes son emprendedores? ¿Y por qué solamente unos cuantos son los que presumen? Hay otra situación que al final también tiene que ver, por ejemplo, con la papelería. A pesar de que nos lo quieran hacer ver sencillo, no es cierto, no es tan fácil. De repente dicen que darse de alta en Hacienda es muy sencillo. Pues bueno, depende, ¿no?, de la situación. Habrá jóvenes que no podrán por el rubro al que se dedican, tal vez no están ganando lo suficiente, pero es una buena idea. Al final es muy, para mí, no es tan sencillo como se nos platica, y tiene que ver más en agarrarse de aquellos que ya han labrado durante años un negocio, ya han trabajado, ya han hecho el trabajo sucio, y de ahí se agarran, ¿no? Esta empresa nosotros la ayudamos. Sí, espérate, tenía 4 o 5 años antes de que tú llegaras haciendo ya bien las cosas. Entonces la percepción es que le apuestan, pero ya al negocio establecido, al negocio que ya arrancó. Pues sí, y a mi gusto pues es muy fácil, ¿no? Al final, te di un empujoncito y ya por eso, gracias a mí lo lograste. No, no es cierto. Son jóvenes que ya venían trabajando hace mucho y que yo entiendo que estén muy agradecidos, por ejemplo, con el gobierno del estado, o con esta parte de Jóvenes Tamaulipas, o con Bienestar Social, por poderles apoyar, pero también es cierto que no le deben tanto. O sea, al final no le deben tanto porque los jóvenes emprendedores, o el caso que yo ponía, pues ya tenía 4 años trabajando, haciendo las cosas bien,
al final este crédito pues lo tiene que pagar. Esa es la situación, es lo que yo veo. Si tú me dices a mí, le regalaron este recurso y este joven logró hacer todavía más, perfecto. Es un recurso a fondo perdido. Ah, sí. Entonces yo lo vería como algo increíble, ¿no? Pues sí buscaron simplemente beneficiarlo, pero no, pues se le está cobrando, se está buscando recuperar ese dinero, y si esta persona logró pagar todavía ese crédito, pues eso habla bien, pero de él, no tanto de quien le prestó, porque tal vez el día de hoy él puede conseguir esos préstamos en otro lugar con una tasa de interés mucho mejor a la que le pudieron haber dado, y mucho más dinero el que le pudieron haber prestado. Pero además son muchas las demandas de los jóvenes, de los recién egresados que traen un proyecto, que quieren ser emprendedores, y también hay que decirlo que los pocos proyectos o negocios que presumen, pues realmente son, ahora sí que muy pocos, ¿no? Los que presume, por ejemplo, este programa de los jóvenes en Tamaulipas. Sí, y yo creo que tiene que ver, al final, básicamente como ya lo he dicho, con negocios que realmente ya estaban establecidos, que ya han hecho mucho de su trabajo y que simplemente vinieron pues básicamente a darles un empujoncito muy leve. No hay todavía testimonios de grupos de trabajo de jóvenes que puedan decir, pues nosotros empezamos de cero y gracias al apoyo del gobierno, y además, nos dieron cursos para poder administrar mejor nuestro negocio, para poder manejar nuestras redes sociales, para poder darnos de alta en Hacienda, para poder pagar los impuestos de manera correcta. Hoy estamos aquí. No existe, realmente no existe ninguna historia de ese tipo. Pues interesante también, Luciano, conocer la opinión de Juan Roberto Zavala, quien saluda a la distancia. Juan Roberto, muy buenos días. Hola, muy buenos días, Claudia. Excelente jueves para todos. Un saludo a la distancia para Luciano, a todo el auditorio y en general a todas las personas que nos están escuchando. Yo creo que en cuanto a si hablamos de los apoyos a los emprendedores, yo creo que de entrada voy a decir que creo que estamos en retroceso. Pero para empezar a hablar de este tema, que creo es muy importante, hay que empezar con un punto de partida muy básico, Claudia, y es que el emprendedor en México tiene un valor importantísimo. Es decir, antes de abordar el tema fuerte hay que mencionar cuán importantes son los emprendedores en México, ellos que muchas veces son creadores de la mayoría de las pequeñas y medianas empresas, benefician al país dándole un porcentaje del Producto Interno Bruto, generan empleos, etcétera. Esto significa que a los emprendedores hay que cuidarlos, hay que crear más incubadoras, hay que crear más aceleradoras de proyectos para que crezcan. Referente a los apoyos que el gobierno pues realiza, creo que como te mencioné vamos en retroceso. Yo creo que en lugar de avanzar, creo que vamos en retroceso porque cuando hicieron los ajustes en el nuevo gobierno federal, hubo la desaparición del Instituto Nacional del Emprendedor, el INADEM, es mejor conocido, ¿no? Entonces, este órgano pertenecía a la Secretaría de Economía y se encargaba de la política nacional de apoyo a los emprendedores y como te mencioné, a las pequeñas y medianas empresas. Eso fue algo que definitivamente marcará con el paso de los años un retroceso histórico, porque en los últimos 6 años apoyó a 108,000 proyectos, me parece, que desde luego fueron productivos y se otorgaron 640 millones de pesos a créditos, pero el presupuesto fue a la baja con el paso de los años. Es decir, en 2014 tenía un presupuesto de 10,000 millones de pesos y ya para el 2018, Claudia, era de 3,000 millones de pesos. Y con todo eso el INADEM dio asesorías a cerca de 3 millones de emprendedores. Estamos hablando cerca del 2% del país. Es un número grandísimo, Claudia. Al día de hoy en México hay 187 incubadoras de alto impacto. Lo importante de todo esto también es entender el panorama económico del sector empresarial, precisamente del emprendedor. Y es que si revisamos números, si revisamos estadísticas, encontramos que más del 90% de las empresas en México son pymes, es decir, son pequeñas y medianas empresas, y atención, generan más del 87% de los empleos en México que son remunerados. Es una cifra bastante interesante porque hablamos que más de la mitad de los empleos en México dependen de este sector. Entonces, si no se dan apoyos, si se le abandona como se ha estado haciendo, podemos ir a la baja económicamente hablando. El crecimiento de estas empresas aporta el 52% del Producto Interno Bruto del país. Yo creo que además de todo esto, y algo que deberíamos estar orgullosos los mexicanos, es que México es el segundo país
de América Latina con mayor creación de proyectos, pero también más del 35-40% cierran por falta de apoyos. Es una triste realidad que vivimos. Creo que el gobierno debe prestar más atención a esta zona vulnerable. Bueno, pues ahí está también, decíamos, la postura de Juan Roberto Zavala. ¿Qué sería lo ideal o lo que están buscando los jóvenes emprendedores, Luciano Martínez? Yo creo que se está buscando un apoyo más integral, como ya lo comentaba desde el principio. No solamente ir y buscarle dar créditos a una persona ya establecida o que ya viene con un trabajo arduo, sino también llegar a esta parte de las incubadoras, que es muy importante y de las cuales no se escucha mucho, no se habla mucho, y pues básicamente no se ve ningún tipo de proyecto de este tipo, que es buscar jóvenes con talento, invitarlos a crear algún tipo de negocio primero en el papel y después por medio de asesorías poder llegar a esta parte de aterrizarlo y sobre todo no crearles una deuda innecesaria, ¿no? Primero poderles apoyar, tal vez darles un pequeño crédito el cual les permita establecerse, pero en el dado caso de que no esta idea no se pueda sostener lo suficiente en el lugar en el que se ha planeado, pues bueno, poderles ayudar también y no dejarlos solos con una deuda que no puedan pagar por lo menos en el próximo año, los próximos 2 años o 3, en lo que logran reacomodarse, encontrar un trabajo, etcétera, ¿no? Yo creo que es muy importante esta parte, poder realizar una incubadora real, ir, buscar jóvenes, crear esta incubadora, ayudarlos a tener este tipo de ideas, enseñarles toda esta parte de cómo darse de alta ante Hacienda, como toda esta parte también de cómo declarar los impuestos y que todo eso pues también sea gratuito, ¿no? Porque en este momento y parte muy importante, solamente en el total de los emprendedores que hay del país, pues solamente el 20% son jóvenes, son menores de 29 años o de 30 años. Entonces realmente pues sí, hay muchos emprendedores en nuestro país, pero jóvenes son muy pocos. Vamos también con Juan Roberto Zavala. ¿Qué sería lo ideal, Juan Roberto, para ti? Pues lo ideal referente a los apoyos, yo creo que el gobierno debería prestar más atención. Yo creo que la desaparición del... Bueno, algo que se me pasó mencionar y que es algo muy importante es, pues, de entrada, la desaparición del INADEM no es la extinción de los apoyos a los emprendedores, Claudia. Ojo, se me pasó mencionar también que el año pasado la Secretaría de Economía también destinó, me parece, 3,000 millones de pesos en créditos a emprendedores o microcréditos, como les llaman. Pero al menos en Tamaulipas, siento que sí es donde sí vamos un poco atrasados en cuanto a apoyos del sector empresarial. Este año, durante la pandemia, pues creo que todos nos dimos cuenta que cerraron muchísimos negocios, cerraron muchísimas pymes, y esto fue a causa, pues, precisamente de esta falta de apoyo. No hubo condonación de impuestos, no hubo condonación de renta, de servicios, de agua, de luz. Eso es muy importante mencionarlo. ¿Cuántas veces vimos que se pararon frente a Coepris muchos puesteros, digamos, muchos microempresarios, exigiendo que los dejaron ponerse y dejarlos trabajar? Ya no exigían apoyo, solamente exigían dejarlos trabajar. Pero en Tamaulipas me parece que destinaron 18 millones de pesos para apoyar a los emprendedores. De hecho, existen diversos tipos de apoyos, por ejemplo, el microcrédito, el Creditam, entre muchos otros de esos apoyos. A veces pues son a fondo perdido, como lo mencionó Luciano, que es muy importante, lo cual es bueno, pero yo creo que en esencia, creo que lo que hace falta es, al menos en Tamaulipas y en México, es cuidar este sector, es crear más incubadoras y aceleradores de proyectos, porque muchas veces, como mencionó Luciano, uno como emprendedor, pues a veces tiene la idea, pero no tiene la esencia, no tiene el conocimiento de causa de cómo llevar las cosas, de cómo hacerlo correctamente, y eso es donde también caen en error los emprendedores. No todo es culpa del gobierno o falta de apoyo, sino también sino sentar las bases de un buen proyecto, y esto se logra pues con una incubadora. Yo creo que eso es una solución viable, rápida, a corto plazo, la creación de incubadoras y de aceleradoras. Juan Roberto, tú eres un joven y eres un joven emprendedor. En este proyecto que tú acabas de arrancar, ¿buscaste el apoyo de las autoridades gubernamentales? No, la verdad no lo busqué. Honestamente, ¿por qué? No es un orgullo, un qué dirán. Simplemente no tenía conocimiento al 100% de estos proyectos.
Y con esto lo de la pandemia creo que muchos créditos se frenaron, tienen muchos requisitos que llevan un tiempo y llevarlos a cabo o cumplirlos, y por eso es que no me pareció viable esa forma de obtener el crédito. Y creo que muchas personas piensan así, creo que es un poco batalloso, muchos requisitos, es un poco tedioso, es la palabra correcta. Y con esto de la pandemia creo que hay gente que realmente sí necesita estos apoyos, hay gente que sí necesita estos apoyos para mantener su negocio, para mantener a sus familias. Entonces creo que eso es una contraparte que también hay que valorar mucho. Pues aquí ahora sí que ya nos dejaste 3 términos. Una, por la falta de difusión, podríamos decir, porque mencionas de que, bueno, no te acercaste, no tenías conocimiento. Una, podemos decir que la falta de difusión. 2, también que te lleva a pensar que hay muchas cuestiones burocráticas y que van a hacer trámites y realmente de que lejos de que te vayan a ayudar, pues se va a convertir en un obstáculo, la pérdida de tiempo. Y otra, pues el argumento que han dado, ¿no?, en varios temas como es la contingencia sanitaria. Nos vamos a ir a una pausa porque nos indiquen que es momento del corte y regresamos precisamente con este tema. Volvemos. Con los precios bajos de H-E-B, llévate la mejor frescura en frutas y verduras. Plátano, 12.95 el kilo. Aguacatito en Maya Season Select, 24.95 la pieza. Cilantro, 5.95 la pieza. Y cebolla amarilla, 18.95 el kilo. Fíjense al 21 de septiembre. En tienda o en línea, ahorra todos los días en H-E-B. Amigos, ¿ya probaron los productos de Mesil? Sí, yo les llamé. Toda mi casa quedó limpísima. Mi auto muy reluciente y sin gastar una gota de agua. Mis mascotas sin malos olores. La cocina como nunca. Le dije adiós al cochambre. Y en mi trabajo, los productos Mesil son la solución. Somos Mesil, cuidamos el medio ambiente. Mesil, Mesil. ¿Y tú ya eres cliente Mesil? Porque cuidan de mí, Mesil. Regresamos a esta mesa de análisis. Hoy hablando acerca de los jóvenes emprendedores, me llamaba la atención el caso de Juan Roberto Zavala, que es un joven emprendedor, y decíamos, bueno, si había tocado las puertas de las autoridades gubernamentales, y decía, y me llama la atención, dice, pues no, desconozco los programas, la falta de difusión quiere decir que no se está llevando a cabo. Decía, es que tal vez son demasiados trámites. Entonces va la cuestión burocrática, el trámite, y que de pronto lo ves como un impedimento, incluso como un obstáculo. Y otra, pues el argumento que escuchamos de pronto de las autoridades que dicen, pues ya no hay recursos, no estamos pagando, derivado de la contingencia. Diferentes factores. Luciano Martínez. Yo creo que uno muy importante, porque al final creo que lo que nos damos cuenta es que sí existen varios proyectos. Ya podremos hablar después en esta parte de qué tan fácil es poder sacar el crédito, ¿no? Lo cierto es que sí hay proyectos, 1, 2, 3, no lo sé, y ese es el problema. Y algo que comentaba era que esta parte de la difusión ha fallado bastante y que les debería de preocupar, porque si se supone que esta dirección de, por ejemplo, de Jóvenes Tamaulipas, que es la encargada de dar esta parte de la difusión para que los jóvenes del estado se den cuenta de que existen apoyos, programas, etcétera, no está llegando, entonces algo se está haciendo mal. Y no desde ahora, ¿no? Creo que desde que empezó, por lo menos si hablamos de esta gestión, ¿no?, que estaba al frente, si no me equivoco, el hoy diputado Mon Marón. Así es. Hoy está Ángel Covarrubias, creo que es el nombre, amigo de él. Otra situación bastante extraña, ¿no?, que creo que es ingeniero, si no me equivoco, que no tiene nada que ver, ¿verdad?, que sea ingeniero, pero al final no buscan una persona, por ejemplo, que esté muy adentrada en esta parte de poder llegar a los jóvenes, 1, y 2, que también tenga que ver mucho o que tenga a su cargo personas que sepan esta parte del emprendimiento, de lo difícil que es. Y regresando al tema principal al que yo me quería abocar, es esta parte de la difusión. Digo que en la zona donde yo vivo, aquí en Ciudad Victoria, que es, donde yo vivo es Fraccionamiento Haciendas del Bosque, que está en la parte de San Luisito, del Seguro, toda esta zona. Yo les decía, o te comentaba fuera del aire, que la parte en la que de repente nos damos cuenta de que hay este tipo de apoyos para jóvenes, es muy importante destacar esto, apoyos para jóvenes, es a través de las señoras que reparten las despensas o de las que te avisan. Caemos en la cuestión electoral. Sí, una situación para mí bastante grave, y lo peor es que imagínate cómo puede ser posible
que las señoras a través de su grupo de WhatsApp, ¿no? Donde te dicen, ya llegaron las despensas para que pasen aquí a recoger. Resulta que ellas son las que se enteran y las que comparten y dan difusión a este tipo de proyectos. ¿Tiene un joven egresado, sí, un joven universitario? Así, efectivamente, así será. O ¿saben qué? Hay becas para los jóvenes que están estudiando. Si tienen jóvenes, para que se vengan y se traigan estos papeles. Junto con su credencial de lector. Así es. Entonces es una situación, a mí, digo, no me debería dar risa, pero me da mucha risa. Porque eso habla de lo mal. A mí, porque te llamas Jóvenes Tamaulipas. Se supone que debes de manejar toda esta parte de los jóvenes al por mayor. Debes de tener a un experto, debes de tener gente que sea agradable, que los jóvenes quieran seguir. Y lo cierto es que son grises. A nadie les importa. Nadie quiere estar cerca de ese tipo de organizaciones. A lo mejor quieren estar cerca de los que están sacando partido, pero son unos cuantos. Es un puñito, un montoncito. El gran número de jóvenes ni siquiera están enterados, por ejemplo, de que existe Jóvenes Tamaulipas, ni siquiera quién está al frente. Eso lo puedo afirmar. Yo podría salir hoy a la calle y preguntar a 5 jóvenes quién está al frente de Jóvenes Tamaulipas en el estado el día de hoy. Dime su nombre. ¿O dónde se ubica? ¿Dónde Te puedo se ubica? asegurar que ni siquiera saben. Tampoco nos van a decir. Yo estoy muy seguro y eso habla muy mal de la gestión que se está haciendo. Una mala difusión en cuanto a estos programas. Juan Roberto Zavala, te escuchamos. Y tiene mucha razón Luciano, en parte. Creo que muchas veces tenemos una imagen mala de este tipo de créditos, y es que los créditos también se le dan también muchas veces a empresas ya constituidas, a negocios grandes, o simplemente a los amigos, o simplemente a un grupo de muy seleccionado que pues muchas veces no son los que tienen la necesidad de hacerlo. La contraparte de todo esto, de que no se entreguen como deben de ser los créditos, que no se apoye correctamente, y las frases que dice la gente referente al gobierno y sus créditos y demás, creo que hay una contraparte que no hemos mencionado y es muy importante, y es que la gente no tiene bien preparados sus proyectos, Claudia, y nos cuentan estas malas experiencias referentes a estos apoyos de parte del gobierno, porque como menciona Luciano, pues no es fácil realizar los procesos para hacerlos, como darse de alta en Hacienda y demás. Entonces, lo que aquí hace falta, como he venido mencionando, es la creación de incubadoras, la creación de aceleradores de proyectos para jóvenes, para precisamente impulsar estos proyectos que los emprendedores ya tienen y simplemente asentar las bases y mejorarlos, ayudarlos en sus puntos débiles, ayudarlos en lo que está mal. Eso es lo que hace falta. Y segundo, también darle una buena difusión, porque como dicen ustedes dos, coincido muchísimo, la gente no está enterada de esos créditos, únicamente están enteradas la gente que trabaja dentro del gobierno o la gente que trabaja dentro de este mismo órgano, o simplemente algunas personas beneficiadas por amistad. Entonces creo que debería ser más abierto al público, a gente que sí lo necesita. En esa parte creo que sí ha fallado un poco el gobierno, pero esperemos la situación tome un torno de reversión. Ojalá que pueda cambiar. Pues muchísimas gracias, con eso nos quedamos, Juan Roberto Zavala, el darle más difusión, que sea para todos los jóvenes y no solamente para un grupo de amigos. Muchísimas gracias, Juan Roberto Zavala. Bueno, Juan Roberto Zavala, muchísimas gracias. Y ya para ir cerrando, ¿con qué nos quedamos, Luciano Martínez? Pues bueno, que hay que reconocer los errores. Creo que es lo que no se ha hecho en general en esta administración, reconocer cuando se equivocan. Creo que primero hay que reconocer, porque a partir de ahí podrán encontrar la manera de trabajar de mejor forma. Si no lo hacen, al final creo que los beneficiados siempre serán unos cuantos, y eso es muy lamentable. Y hay jóvenes con muy buenos proyectos, hay jóvenes que están buscando precisamente que alguien los apoye, que traen muy buenas ideas, muy buenos proyectos, jóvenes emprendedores, y que solamente basta darles un empujoncito. Así es, y ellos mismos creo que han sido testigos, ¿no? Al final, si bien es cierto, hay unas cuantas historias de éxito, es lamentable que sean unas cuantas, porque creo que el día de hoy podríamos estar presumiendo fácilmente en cada ciudad, pues por lo menos de más de 20 historias de éxito, porque hay muchos jóvenes haciendo diferentes proyectos, haciendo muchas cosas muy atractivas, y muchos de ellos, lo más triste, es que se están yendo a otros lugares. Eso, están provocando precisamente el que vayan a apostarle a otros estados, que esos proyectos o de esos proyectos que tienen los jóvenes pues vayan a venderlos, pues a venderlos a otros lugares. Así es la palabra.
Así es. Pues muchísimas gracias, Luciano Martínez, como siempre un gusto compartir los micrófonos contigo y con Juan Roberto Zavala. Gracias por la invitación, siempre muy contento de poder dialogar y pues bueno, de poder intentar aportar algo, no solamente esta parte de la crítica, sino también pues dar un consejo si es que podemos hacerlo. Muchísimas gracias, Luciano Martínez, le decía Juan Roberto Zavala, jóvenes universitarios, jóvenes de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, de la carrera de Comunicación y de la carrera de Administración. El tema que hoy pues abordamos es precisamente el tema de los jóvenes emprendedores, si realmente hay apoyo por parte de las autoridades gubernamentales o cuáles son los obstáculos a los que se enfrentan estos jóvenes emprendedores. Pues hay que seguirles apostando, le decíamos, solamente basta darles una ayuda, un empujoncito para poder echar a andar todos esos proyectos, no obligarlos a que tengan que abandonar el Estado o a dejar a un lado esas ideas, esos proyectos. Vamos a invertirle, vamos a apostarles a los jóvenes universitarios, a los jóvenes egresados. Oiga, pues con eso terminamos, llegamos al final de esta mesa de análisis. Gracias por acompañarnos, gracias por sintonizarnos, gracias por supuesto a los jóvenes universitarios, gracias a usted, a nombre del equipo de ORT Noticias y por supuesto gracias a nombre del director general, ingeniero Enrique Cárdenas del Avellano. Ya nos vamos y lo esperamos por supuesto en las siguientes emisiones de ORT Noticias a las 12:30 también y por supuesto a las 18 horas la tercera emisión a las 6 de la tarde. Ya nos vamos, cuídese mucho y que tenga usted un excelente día. Esta fue una producción de Organización Radiofónica Tamaulipeca. Buenos días. Esta es 101.7 FM.